Ok. Primeramente, ¿alguien ha hecho algo, alguno de los ejercicios o nada de nada? Voy a asumir que no han hecho nada. Ok, está bien. Este no. Otro. Ya, muy bien. Igual está bien y creo que entiendo el por qué no se han animado a hacerlo, porque ahora que ya he visto estos ejercicios, hay igual temitas, cositas que no he explicado y me imagino que el ingeniero tampoco, que ahora voy a pasar a explicar. Me están escuchando y se está grabando. Ok. Muy bien, empezamos con el ejercicio uno, ¿ya? El ejercicio uno lo tengo por aquí. Son los... No, no es esto. Ok, aquí está. Hagamos el uno. Voy a hacer el caso, o cuál quieren que haga, para el caso de media onda o el de onda completa. Ustedes, los que están aquí, pueden elegir. Yo hago uno y ustedes tienen que hacer el otro. De todas formas, les voy a dejar las pautas de cómo se hace el otro, digamos. O sea, si hacemos el de media onda, les explico las diferencias con el de onda completa para que ya lo hagan y viceversa, ¿no? ¿Cuál les gustaría que haga de eso? Mm, cualquier. Ya, voy a hacer el de onda completa, ¿ok? Ese lo voy a hacer yo ahorita. Les digo las diferencias porque son dos, tres detalles que se tienen que tener en cuenta para hacer el otro que no son, o sea, son intuitivos, ¿ok? Se van a dar cuenta. Bueno, leamos entonces el primero. Calcule los voltajes mínimo, máximo y medio, además del factor de rizo, para un rectificador alimentado desde la línea doméstica de CRE mediante un transformador cuya relación de espiras es 31:2, empleando un filtro capacitivo de 750 microfaradios sobre una carga de 86 ohmios. Voy a estar considerando el caso de onda completa. Bueno, primero hagamos el dibujo, porque el dibujo ayuda mucho para ubicarnos, ¿ok? Primeramente, ¿qué voy a tener? Pues... Ok, está bien. Una preguntita. ¿Está compartiendo pantalla? O no sé, yo no veo nada. Ah, perdón, creo que no estoy compartiendo pantalla. Gracias. Igual. Ah, ya, ahora sí. Bueno, perdón, me había olvidado totalmente de eso. Ok, ¿se ve el jump? No, no, no veo. ¿O qué cosa? ¿Se ve ya mi pantalla? Sí. Ya, ok. Ok, empecemos. Primero vamos a tener, nos está diciendo que tomemos en cuenta que estamos tomando la corriente de la CRE. ¿La CRE qué corriente nos da para empezar? ¿O qué voltaje nos da? 220. 220, ¿no? 220. ¿Con qué frecuencia trabajamos acá en Bolivia? 50. Con 50 Hz, perfecto. Ahora, estos 220, ¿qué son? ¿Es voltaje máximo, voltaje eficaz o RMS o voltaje directo? Estos 220 es el voltaje eficaz, es este de aquí, porque el eficaz es el que se usa justamente para realizar medidas, digamos. Es lo que mediría tu tester, es lo que vos usás para hacer los cálculos, ¿no? Etcétera, etcétera. Sin embargo, ahorita lo que necesitamos es el valor máximo para hacer ahorita todo el análisis que tenemos que hacer porque estamos diseñando prácticamente un rectificador, entonces necesitamos el máximo y tenemos este. ¿Cuál es la transformación que tenemos? Bueno, nosotros sabemos que
está en el PDF del ingeniero y lo expliqué, pero el voltaje eficaz no es más que el voltaje máximo dividido la raíz de 2 para ondas sinusoidales, ¿no? Aquí no estamos ni siquiera hemos llegado al rectificador. Estamos en una onda de corriente sinusoidal de este tipo. Esto es lo que nos entrega la CRE. Okay, pero simétrica, ¿no? Aquí yo lo he dibujado bien feo. Con una frecuencia de 50 Hz. Creo que alguien quiere entrar. Ok. Para el que acaba de entrar, pues recién estamos... Uy, recién están empezando a entrar todos, increíble. Ya. Ok, voy a asumir que puedo seguir. Estábamos analizando el primer ejercicio, ¿ok? Estamos haciendo el primer ejercicio para el caso de un rectificador de onda completa, ¿ya? No puedo repetirme a cada rato, así que de todas formas está grabado. Madre de Dios, pero ¿por qué entran recién? Ok. Los que entraron tarde, se está grabando, va a estar del inicio, no puedo repetirme a cada rato, así que voy a seguir desde donde estaba, ¿ok? Entonces, esto es lo que nos entrega la CRE, ¿no? Nos entrega 220 voltios. Bueno, decimos que nos entrega 220 voltios, pero ese es el eficaz, es esta medida, digamos, de aquí. No nos indican esos 220 voltios el máximo de la onda, que es el que nosotros necesitamos para hacer cálculos. Lo vamos a despejar de esta fórmula de aquí, que ya la expliqué en su momento en las otras ayudantías, pero lo único que tienen que saber es la fórmula. La demostración, ahí la expliqué, pero bueno, era más por teoría, ¿no? La formulita está ahí. Un detalle, yo prefiero llamarle a este voltaje máximo voltaje pico. Es lo mismo, porque es el voltaje que alcanza cuando está en el pico del seno, ¿no? Es lo más alto, es lo mismo, voltaje máximo es lo mismo que voltaje pico. Si a veces me confundo, ya les hago la aclaración. A veces les llamo voltaje pico al voltaje máximo, pero es porque es lo mismo. Es nomás que a mí me gusta más llamarle pico. Ok, tengo que hallar el voltaje máximo. El voltaje máximo va a ser igual a... Tengo el voltaje RMS, que es el que me indica la CRE, que son 220 voltios multiplicado la raíz de 2. Eso me da 311,126 voltios. Lo comprueban ustedes pero debería salir eso. ¿Bien? Ok. Entonces, eso es lo que me entrega la CRE. Una onda sinusoidal con un voltaje pico de 311,126 voltios. Ahora, yo tomo esa energía de la CRE y no la voy a usar directamente, ¿no? Lo voy a pasar por un trafo, por un transformador, que me va a realizar mi conversión. Creo que el símbolo es para otro lado, sí, yo me equivoqué totalmente, pero bueno, es un trafo, ¿ok? Como primer punto. Bien, ¿qué más me decía el ejercicio? Me dice que la relación del transformador aquí, ¿se sigue viendo la pantalla? Sí, se ve. Ok. Dice que el transformador tiene una relación de espiras de 31:2. ¿Qué es eso? Que eso no lo he explicado. Ok. Dice que la relación de espiras es de 31:2. Lo que pasa, y esto es base de transformadores, igual debería haberles dado una clase de transformadoras a la que lo veo, pero no vi ese tema. O sea, no vi que les enseñaran, pero bueno. Los transformadores tienen una relación, ¿no? El trafo ese que ustedes conocerán o cualquier transformador que tengan se rige por una relación que es que el voltaje del primario, es decir, del primario nos referimos a la parte de la izquierda, digamos, al que está entregando la energía, que en este caso es la CRE. Aquí, ¿no? Este sería el primario, esta parte es el primario. Dividido el voltaje del secundario, obviamente el secundario va a ser este, o sea, por aquí lo que va a salir. Esa relación es la misma que
el número de espiras que tenga el primario sobre el número de espiras que tenga el secundario. O sea que el voltaje que hay aquí y el voltaje que hay aquí, una vez transformado, la relación que hay entre ellos, hacer esta razón, es la misma que cuántas espiras hay aquí, porque ustedes saben, o bueno, me imagino que sabrán, si no lo saben, que el transformador no es más que un pedazo de metal de este tipo, lo estoy dibujando el más simple, digamos, con un número de espiras de cobre atado en esta parte y un número de espiras atado a esta parte, ¿no? Y aquí a veces, bueno, esto normalmente es de plástico, se les colocan unas plaquetas aquí por un tema para evitar las corrientes, no me acuerdo cómo se llaman, pero son un tipo de corriente de fuga, pero bueno, lo principal es esto, ¿no? Tenés un número de espiras aquí, tenés un número de espiras acá, y el número de espiras que hay aquí dividido el número de espiras de acá es lo mismo, es la misma, o sea, al dividir eso te va a dar lo mismo que dividir el voltaje del primario sobre el secundario. Eso nos va a servir justamente, ya se habrán dado cuenta, para hallar el voltaje de aquí. Porque me dice que la relación es de 31 a 2. Este es el número de espiras del primario, bueno, igual y lo escribo aquí, y este es el número de espiras del secundario. Bueno, no como tal, esta es la relación. O sea, igual y tu trafo puede tener 31 espiras a la izquierda y 2 a la derecha, lo cual no es normal. Entonces lo normal sería que esto lo multiplican por 5 para que aquí hayan por lo menos unas 155 espiras a la izquierda y 10 espiras a la derecha. Y eso sigue siendo muy poco ahora que lo pienso. Pero me entienden esta parte, ¿no? Este número es simplemente colocarlo de esta manera. 31 sobre 2. Por ejemplo, creo que los transformadores normales de 220, las relaciones pues de 50 a 1, digamos, es la mitad, ¿no? ¿Cómo sería? La relación viene dada en ese tipo de transformadores, los que nos transforman de 220 a 120, los que nos transforman de 220 a 12 voltios, pues se hacen cálculos, que es la relación que se usa normalmente, por ejemplo, para cargar los celulares, que los celulares reciben 12 voltios, algunos 9, etcétera. Dentro de su cargador tienen un transformador con una relación de 220 sobre 12, bueno, igual sobre 12, de 18 a 1, digamos. O sea, por cada espira que tiene el secundario, el primario tiene 18 espiras. Luego se hacen otros cálculos para definir cuántas espiras debe tener un transformador, pero eso no es importante ahora. Entonces tenemos esta parte de la derecha, ¿no? 31 a 2 significa que 31 sobre 2. ¿Tengo el voltaje del primario? Sí, lo tengo. Son 311, 126 voltios dividido voltaje del secundario. Despejo voltaje del secundario. No va a ser más que 311,126 multiplicado 2 dividido 31. Eso, haciendo operaciones, me va a dar 20,081. Si les da otra cosa, me avisan porque debería darles eso. Ok, entonces ese es el voltaje que voy a tener aquí. Aquí tengo, y ya voy a empezar a borrar cosas porque necesito que el dibujo se vea. Acá tengo 20,081 voltios. Bien. Esto ya lo voy a borrar porque necesito espacio, ya les digo. Bien, ahora tengo que armarme mi puente de diodos. Esta forma del puente de diodos, memorícensela porque igual hay otros ejercicios en los que tienen que dibujar. En realidad
En este ejercicio sí tienen que dibujar el puente de diodos. ¿Okay? Por aquí, por estos puntos entran la alterna, donde se unen dos ánodos es donde va a salir la terminal negativa. Por aquí sale negativo y donde se unen los cátodos, por aquí sale positivo. Eso igual ya lo expliqué. Se va a conectar esto a un filtro, que no es más que un capacitor. ¿De cuánto? El ejercicio nos lo da. Y que va a alimentar a una carga que el ejercicio también nos indica. ¿Okay? Entonces tenemos, este es nuestro rectificador. Bien. Nos pide el voltaje mínimo, máximo y CD, además del factor de rizo para un rectificador. O sea, lo que nos está pidiendo es qué voltaje máximo entrega el rectificador, qué voltaje mínimo entrega y el factor de rizado de dicho transformador, digamos. Este rectificador. Ok, ahorita no he llegado ni al rectificador, ¿no? Seguimos simplemente en el secundario. Entonces, aquí entre estos dos terminales tengo los 20,081 voltios. Va a viajar por aquí y va a entrar al rectificador. Ahora, igual y esto es por fórmula, ¿no? Es decir, ¿qué hace el rectificador? Lo único que hace el rectificador, lo único que va a hacer es que estas ondas negativas me las va a traer arriba, estas ondas negativas me las va a traer arriba, sin afectar ni la frecuencia a la que viene la onda, obviamente ni su periodo, no afecta nada, ni siquiera afecta su amplitud. Bueno, aquí hay que tener un detalle. Para voltajes bajos como los que estamos trabajando, o sea, nos está entregando, vamos a rectificar una corriente de 20 voltios. Sí es importante que tomemos en cuenta las caídas de tensiones de los diodos. Cuando rectificamos voltajes altos, porque igual pueden hacer un rectificador para rectificar directamente los 311 voltios de la CRE, no hay problema. Podrían hacer el puente de diodos sin el transformador. Asegúrense de tener los diodos que aguanten este tipo de voltaje. Pero en voltajes altos no se desprecia lo que consumen los diodos. Como los diodos consumen 0,7 voltios cada uno, pero como estamos en voltajes menores a 100 voltios, pues sí los vamos a tomar en cuenta, ¿ok? Normalmente el voltaje que sale de aquí, que le vamos a llamar el voltaje out, el voltaje de salida, bueno, este no, perdón, que sale por este punto, el voltaje de salida, debería ser el mismo que el voltaje de entrada, de forma ideal, digamos, ¿no? Voltaje in. Pero vamos a considerar, porque estamos con voltajes pequeños, son 20 voltios solamente, lo que consumen los diodos. Los diodos en cada semiciclo se activan dos. Eso lo expliqué en el otro video. Cuando entra por aquí el voltaje, se activa este. Se activa este y igual consume el de aquí abajo. Luego, cuando hace la vuelta, entonces se activan dos. En el siguiente semiciclo se activan estos dos. O sea, en cada semiciclo se activan dos diodos. ¿Qué quiere decir con que se activan? Con que consumen. En cada semiciclo consumen dos. Como cada diodo, y siempre asumimos que son diodos de silicio, entonces este consume 0,7, este consume 0,7 en un semiciclo, pero como trabaja cada semiciclo, entonces solamente tomamos en cuenta que dos diodos actúan cada semiciclo. O sea, no tomamos en cuenta los 4, no multiplicamos por 4 0,7, no. Lo multiplicamos por 2, porque solamente se activan 2 en cada semiciclo. Entonces va a ser el voltaje que entra menos 0,7 voltios multiplicado por 2. Tenemos que restarle eso. Entonces, si me están entrando 20,081 voltios menos 0,7 por 2 son 1,4. Son 1,4 voltios, por eso cuando son voltajes altos no nos importa perder 1 o 2 voltios, pero en voltajes pequeños sí. Menos 1,4 son 18,68.
voltios. Ahora, este voltaje de salida, ¿qué tipo es? ¿Es voltaje pico, voltaje eficaz o voltaje medio? A ver, voy a ir a ver si alguien lo escribe. ¿Qué tipo de voltaje es ese? El último que saqué. Bueno, es voltaje pico, no he cambiado eso. Lo transformé a pico en un momento, aquí, para empezar a trabajar. Voltaje pico, voltaje máximo. Y no he cambiado. Siempre he estado trabajando con el valor máximo, con el valor máximo, con el valor máximo. Entonces, este es el voltaje máximo que sale del rectificador. ¿Entienden esa parte? Ya tendríamos entonces el voltaje máximo que sale del capacitor, va del rectificador, es ese. Bien, por una parte. ¿Se entendió hasta esa parte o alguna duda? Ok, voy a asumir que se ha entendido, entonces voy a proceder a hallar el voltaje. Voy a hallar el voltaje medio, porque ese lo puedo hallar de una vez directamente. Ahora voy a hallar el voltaje medio. ¿A qué va a ser igual ese voltaje medio? Solamente para aclarar, esto es lo que me entrega, digamos, lo que entra al rectificador. Decíamos que eran 20,072 voltios. Ok. Lo que entra al rectificador antes de que se rectifique, obviamente, es de este tipo. Sigue siendo una onda sinusoidal. De 20,072 y aquí igual es de menos 20,072. Y del rectificador esto entra y sale esta onda. Ligeramente más pequeña. ¿Por qué? Por el consumo que tiene de los diodos. Esto es lo que nosotros hemos calculado, restándole el consumo del diodo como 18,872, ¿ok? Ya. Luego todo esto va a pasar a través de un filtro, ¿no es verdad? Va a pasar a través de un filtro, pero el filtro, aquí lo voy a dibujar con azul, no va a cambiar la amplitud esta máxima. Lo único que va a hacer es que va a llegar a un máximo, se va a descargar, después se vuelve a cargar, sobre la misma onda verde, se vuelve a cargar, se carga sobre la onda verde y se vuelve a cargar, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, como ven, el voltaje pico máximo antes del filtro y después del filtro no varía. Bien, entonces por esta parte estamos bien. Ahora, el voltaje medio aquí de el que sale por el capacitor, ¿no? ¿A qué va a ser igual? Y esta es una fórmula que no les ha dado el ingeniero, eso sí es cierto, pero aquí se los voy a dar yo, porque nos dice del rectificador alimentado con la línea de Cree con una relación que emplea un filtro capacitivo, o sea, tengo que tomar en cuenta el filtro.
Yo sé que normalmente, seguramente ustedes hubiesen dicho, bueno, voltaje CD para un rectificador de onda completa, la formulita me decía pues que eran dos veces el voltaje máximo, voltaje pico, como quieran llamarlo, sobre pi. No, pero este es para lo que sale para la onda verde, para eso. Y yo no tengo eso, yo tengo un filtro, que de ese filtro es lo que me queda, es solamente la onda azul. Entonces yo necesito saber eso. ¿Ok? La fórmula que me dice cuál es el voltaje medio que sale una vez del filtro capacitivo es la siguiente. Y les recomendaría que se la anoten. Entonces esta no nos sirve para el filtro. El voltaje medio, ¿cómo lo hago para que lo diferencien? De salida del filtro, llamémosle si quieren, que ya este es el que va a alimentar la carga, pues es el voltaje máximo multiplicado por 1 menos 1 sobre dos veces una frecuencia por una carga por la capacitancia. Ahora, presten atención. ¿Qué frecuencia? Yo había dicho que tanto el transformador como el rectificador como el capacitor no me alteran la frecuencia de mi onda, ¿ok? No la alteran, sigo teniendo la que tenía al inicio. La que tenía al inicio es la que me da la CRE, que son 50 Hz, eso es cierto. Ahora, y este es un punto para que ustedes hagan el otro ejercicio de media onda. Cuando yo tengo un rectificador de media onda, lo voy a escribir por acá abajo. Cuando el rectificador es de media onda, esta F que yo estoy usando acá, aquí, a ver, esta F que yo usaré en esta fórmula, es la misma que la que me da la CRE en este caso, es la misma que ocupé siempre, ¿no? En este caso voy a poner la frecuencia de CRE. ¿Ok? O sea, es la misma con la que entra. ¿Por qué? Y esto lo voy a explicar rápido igual. Fíjense que en el caso de una onda sinusoidal, la negra, ok, fíjense en la onda negra, se repite hasta aquí, ¿no? Hasta un tiempo t. Este tiempo se llama t. Y se repite, se vuelve a repetir cada t. Con el rectificador de media onda lo que tengo es, esto sube, esto queda abajo y se repite de la misma forma luego. Esto sube y después se queda en un cero. Entonces el rectificador de media onda me sigue manteniendo la repetición de la forma de la onda en un mismo ciclo t que la sinusoidal, ¿no es verdad? ¿Qué pasa con el de onda completa? Aquí tiene una forma la onda, llega aquí a este punto y se repite la forma, y se repite la forma, y se repite la forma. O sea, aquí es el periodo, en este punto, de esta onda verde, del rectificador de onda completa. Que aquí es igual ese periodo, es la mitad del periodo que tenía de la onda negra, ¿no? De la que me entregaba. O sea que el rectificador de onda completa me divide el periodo entre dos y por lo tanto la frecuencia me la duplica. Si me divide el periodo, como la frecuencia es la inversa del periodo, la frecuencia me la duplica. O sea, y ya para que quede como formulita que en el rectificador de onda completa, esa F que voy a hacer en la formulita que les he dado, va a ser igual a dos veces la frecuencia de la CRE. ¿Ok? En nuestro caso, pues va a ser dos veces multiplicado por 50 Hz. Esos son 100 Hz. 100 Hz que tengo que... Eso es de la F nomás. Esta fórmula se mantiene. ¿Ok? Entonces, el voltaje a la salida del filtro ya, que en realidad igual no lo quiero chipar, o sea, el filtro es parte del rectificador. Este es un rectificador con filtro. Solo que quiero que entiendan que el voltaje que voy a recibir
que quiero calcular es el que está acá, cuando pasa el filtro. Por eso uso esta fórmula de aquí. Porque si no tuviera filtro y no hubiera capacitor, pues me bastaría con usar la que ya conocen, que es la que la de acá, para hallar el voltaje medio, que no es nuestro caso, nosotros tenemos filtro. Y está esa formulita de ahí. Pero el voltaje pico no cambia, eso no cambia, ese se mantiene. O sea, que tengo aquí 18,872 por 1 menos, ok, dos veces que 100 hercios, porque estamos en un rectificador de onda completa, por ¿cuánto era la resistencia? Creo que no lo anoté en esta parte. Son 86 ohmios, por si acaso una carga sumamente pequeña. Cuidado con la corriente en cargas pequeñas, con resistencias pequeñas, por la capacitancia, que son 750 microfaradios, ¿ok? 750 por 10 a la menos 6. Bien, eso es lo que ponen en la calculadora, ¿no? Ok. Ese valor son 2 por 86 por 750 exponente a la menos 6. Mejor lo hago paso por paso, que me acaba de hacer una barbaridad. 1 sobre 2 por 100 por 86 por 750. Ahora sí. Por 18,872. ¿A ustedes cuánto les sale? A mí me ha salido 17,40. ¿Alguien que lo haya hecho? Bueno, ya lo revisé, así que está bien. Este es el voltaje que va a recibir mi carga, que ese es el que queremos. Ese es el voltaje CD. Bien. Ahora, ¿cuál es? Ese es el voltaje medio, ¿no? Para hallar el voltaje mínimo, porque cuando me dicen mínimo, me están queriendo decir que yo tengo esta onda de este tipo, el azul, ¿no? Si se dan cuenta, tiene igual llega a un pico, que es el que ya conocemos, y de ahí cae hasta un valor pequeñito y de ahí vuelve a subir. Y el valor mínimo que me dicen es este valor de acá. A eso se refiere con valor mínimo. Ahora, ¿cómo voy a hallar ese valor mínimo? Tengo que hallar el voltaje de rizado. El voltaje de rizado es el valor que hay desde el pico hasta es decir, es esto, para que me entiendan, es esta distancia. Creo que lo voy a dibujar por último. Voy a borrar esta parte de acá abajo. Ok.
Voy a dibujar la misma onda azul que tenemos ahí arriba, un poco exagerada, pero ya para que se note lo que intento decir. Se descarga, se descarga, se descarga. Ok, esto sigue siendo el voltaje máximo. Lo que me piden es el voltaje mínimo, porque solamente esto me queda de la onda. Ya olvídense de que de la onda verde y la onda negra, esto es lo que me queda. Yo quiero ese voltaje mínimo. Para eso me va a servir hallar el voltaje de rizo, que el voltaje de rizo es este voltaje máximo menos este voltaje mínimo. ¿Y cómo hallo el voltaje de rizo? Es muy fácil. Es otra formulita que igual anótense. El voltaje de rizo, este es el pico a pico, el que va desde aquí hasta acá arriba. ¿Ok? El que va desde aquí hasta acá arriba. Esto me mide esta fórmula que voy a hacer, este valor de acá. Toma el cero como si fuera aquí. Aquí lo traslada el cero, ¿no? Acá está el cero de la gráfica, pero en esta fórmula me va a indicar solamente este trocito de acá. Eso va a ser igual al voltaje máximo por 1 sobre una frecuencia por la resistencia por la capacitancia. Bien, el voltaje de rizo pico a pico es igual a 18,872 multiplicado por 1 sobre la frecuencia, pero ya le dije que esta F es la que habíamos calculado antes, ¿no? Que son 100 hercios, porque estamos en un rectificador de onda completa. Por 86 por 750 por 10 a la menos 6, o sea, microfaradio. Este voltaje de rizo son 2,9258. Esa es esta distancia pequeñita, ¿no? Igual tiene sentido que sean 2 voltios nomás, son 2 voltios, porque me estoy refiriendo a, si nos fijamos en la gráfica original, es pues esta distancia, ¿no? Pequeñita. Si de aquí abajo hasta arriba son los 18 voltios, pues este cachito que estoy midiendo tiene sentido que sean 2 3 voltios, ¿no? Ok, ahora ese es el voltaje de rizo pico a pico. ¿Cuál va a ser el voltaje mínimo entonces? Esto de aquí, esta parte. O sea, me está preguntando desde aquí hasta acá ese voltaje, esa diferencia de potencial, ¿cuál es? Pues va a ser desde aquí abajo hasta aquí arriba, que lo conozco, que son los 18, menos este trocito, que también lo acabo de hallar, ¿no? Que son los 2,99258 voltios. O sea que, y lo voy a poner acá arriba porque no hay más espacio, mi voltaje mínimo va a ser mi voltaje máximo menos el voltaje de rizo pico a pico, ¿ok? O sea, son 18,872 voltios menos 2,9258 voltios también. Esto medido en voltios. Eso me da 18,872 menos lo que acabo de calcular, que son 15,946 voltios. Entonces lo máximo que recibe mi carga son 18,872 voltios. Y lo mínimo que podría llegar a recibir son 15,946 voltios, ¿ok?
Y lo que yo voy a medir con el tester, ya en continua, cuando yo mida el voltaje en las resistencias, va a ser este de acá, ¿ok? Ahora, detalle, algunos testers te dan el voltaje CD. Otros testers te dan el voltaje RMS. Pero en continua esos dos valores no difieren tanto. Son parecidos, así que sirven para los cálculos, cualquiera sea el tester que tengan ustedes. Es en alterna en el que sí o sí te da el RMS. ¿Ok? Entonces ya lo tenemos el voltaje máximo, que es el pico, donde está. Igual y siempre se mantiene el mismo, ¿no? El voltaje mínimo que está aquí y el voltaje en CD, que es este de acá. Nos falta el factor de rizo porque nos pide el factor de rizo del ejercicio. El factor de rizo, ok. ¿A qué es igual el factor de rizo? El factor de rizo no es más que la razón entre el voltaje de rizo pico a pico dividido el voltaje en CD. Lo cual va a ser increíblemente fácil de hallar porque esos dos valores los acabamos de encontrar. Este voltaje de rizo pico a pico son, ¿cuánto dije que eran? 2.90 y algo voltios. 2.9258 dividido 17,4009. 4009 o que estoy yo mal. 49. Como sea. Bien. Esto es un número, es un factor, porque voltios con voltios se me eliminan y pues es simplemente un número que me denota la calidad de mi filtro. 2.9258 sobre 17.409 es 0,1680. Usualmente el factor de rizo se lo da en porcentaje. ¿Qué quiere decir? Pues multiplicar eso por un 100%. Mi factor de rizo es de 16,8%. O sea, de lo que yo estoy transformando con el rectificador, el rizado que queda son 16,8. Es el 16,8% de la energía que estoy entregando. Obviamente el factor de rizo ustedes tienen que intentar ahorita vamos a hacer el otro ejercicio de diseño de transformadores que sea lo mínimo posible. A menos rizado, a más pequeño sea el rizado, me indica que he hecho un mejor trabajo rectificando mi onda y haciendo mi filtro. ¿Ok? Y esto sería lo último. Y ese es el ejercicio 1. Ahora, ¿qué consideraciones tienen que tener ustedes para el rectificador de media onda? Primero que el dibujito va a cambiar, ¿no? Va a ser solamente un diodo. Van a dibujar un diodo acá y se olvidan de este puente de diodo. El capacitor siempre en paralelo y la resistencia igual, pues en paralelo con el capacitor, ¿no? Esto es lo mismo. Esto cambia, recuerden que tienen que usar la relación que es para media onda. Las tienen ustedes tanto en el PDF del ingeniero igual yo ya se las dicté, las pueden revisar. ¿Qué más? El análisis va a ser el mismo. Ese es el primer detalle que tienen que tener en cuenta, esta transformación de acá. Y recuerden que esta F de estas dos fórmulas, ¿ok? Recuerden que para media onda, esa F de la fórmula es la misma que la frecuencia de la CRE. O sea que ustedes van a usar los 50 hercios. ¿Por qué yo usé 100 hercios? Porque con onda completa la frecuencia se multiplica por 2. Ya expliqué por qué, ¿no? Hasta acá es la frecuencia negra y hasta acá, perdón, el periodo negro y hasta acá es el periodo verde. Y como yo tomo en consideración los, este periodo negro, o sea, yo tomo en consideración
dos medias partes de la onda. Como yo tomé en consideración solamente esta para hacer el análisis, pues tengo que dividir el periodo, que es lo mismo que multiplicar la frecuencia por 2. ¿Okay? O sigan la fórmula y olvídense de lo que acabo de decir. Ya les di la fórmula, que eso es lo que ustedes quieren. ¿Alguna pregunta? Voy a pasar a hacer el ejercicio 2. ¿Alguna duda sobre esto? Ustedes tienen que hacer el de media onda. ¿Ok? Ya hice... que no da clic, pero bueno. Yo hice este. ¿Ok? Vamos con diseño de transformadores. Diseño un rectificador que incluya el transformador y el filtro, ok, para proveer una tensión media de 12 voltios con factor de rizo del 6% a una carga que consume 620 miliamperios. Para media onda, para puente de diodos, o sea, para onda completa y para una transformación con derivación intermedia. Ah, vaya, sí lo ven. Pregunta, ¿no han visto, no, derivación de transformador con trafo intermedio, que es lo mismo que transformador con derivación intermedia? Creo que yo creí que el ingeniero no les iba a dar porque no indicó eso en su PDF. No se asusten porque ese rectificador de tráfico intermedio, lo único que cambia, ¿saben? Es el dibujo. Es el dibujito que lo tendrían que hacer de esta manera. Es un transformador que tiene una toma intermedia aquí en la mitad. Se dibuja de esta manera. ¿Ok? Y por aquí pues va a salir para su carga que van a alimentar. Bien, usualmente aquí se coloca una resistencia. Algunos no lo tienen. No importa. Entonces, el análisis que le tienen que hacer a este trafo de media onda es el mismo que el de onda completa. Es el mismo. Solamente una consideración. En el trafo de toma intermedia, estos diodos, lo malo que tiene es que un solo diodo tiene que soportar en el puente de diodos, un diodo soportaba su 0.7 y el otro soportaba su 0.7. En este otro, por la configuración esta, este diodo tiene que soportar más tensión, el doble de tensión soporta. Esa es la única consideración, pero como igual trabaja uno en una polarización, trabaja uno y en el otro trabaja el otro, igual se consumen nomás los 1.4 voltios, ¿ok? Es lo mismo este que el de onda completa. Quizás si lo hacemos al final. Pero bueno, ahorita estoy mejor para explicar cuál quieren que haga de este segundo, el de media onda o el de onda completa. Y el trafo de media onda lo voy a explicar después. Bueno, para este otro igual voy a hacer el de onda completa, ¿ok? Que a veces, la verdad es que suele ser el más chipante. El de media onda es, aparte que el dibujo es más sencillo, el análisis igual es lo mismo. Ok, vamos a empezar a diseñar nuestro circuito. Yo voy a tener un trafo. Voy a tener un puente rectificador que, ¿saben qué? Se lo suele simplemente simplificar con esa figurita. Va a tener un capacitor electrolítico y va a estar alimentando una carga. ¿Cuáles son los datos que me da este segundo ejercicio? Tiene que proveer una tensión media de 12 voltios. Ok, o sea que el voltaje en CD de aquí, de la resistencia, el que le llegue,
dice que tienen que ser 12 voltios. Con un factor de rizo del 6% a una carga que consume 620 miliamperios. O sea que la corriente a través de la carga, L de load, porque está en inglés, esa es la notación que se usa. El load significa carga en inglés, de 620 miliamperios. Esos son todos los datos que me da. ¿Qué me está diciendo? Hallame el valor de la resistencia, hallame el valor de la capacitancia, decime la relación de transformación del transformador, obviamente. Eso me está diciendo. Tengo que hallar esas tres cosas. Bien. Primera consideración. Si me está diciendo que diseñe yo, tengo que asumir que lo que voy a recibir de cualquier manera, sin importar lo que sea que esté diseñando, yo de dónde voy a sacar corriente, aquí en Bolivia, de la CRE. O sea que lo que no varía es que de acá voy a tener 220 voltios eficaces, con una frecuencia de 50 hercios, aquí en el primario. Pero no tengo relación de transformación, tengo que encontrarla. Entonces desde aquí no puedo partir de izquierda para derecha. Tengo que partir desde acá, ¿no? Porque aquí tengo voltaje CD, tengo la corriente. Aquí hay cosas que ahorita les voy a indicar los pasos, ¿no? Bueno, hagamos ingeniería inversa. Primero voy a hallar el valor de la carga esta. ¿Qué valor tiene que tener mi carga? Pues eso está bien simple porque simplemente es ley de Ohm. Es ley de Ohm. La ley de Ohm me dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, ¿no? Viva la reina Isabel. Bueno, yo le aprendí ese mismo técnico, no sé si ustedes lo quieren usar, como sea. ¿Qué voltaje, qué tipo de voltaje aquí? ¿Y qué tipo de corriente? O sea, ¿a qué me refiero? Es el que nos mide, o sea, el valor de resistencia que necesito aquí va a estar dado por la corriente continua y el voltaje continuo que reciba esta resistencia. ¿Cuál es el voltaje continuo? Este que ya me lo da el CD, el que me da el tester, el que ustedes usan cuando usan el tester, este. Ya lo tengo voltaje. ¿Qué corriente? Esta me dice que es la corriente que atraviesa la carga. Esa corriente también siempre se la considera que es una corriente directa. Entonces ya lo tengo, pues bueno, hallemos resistencia, simplemente despejamos. ¿Qué va a ser el voltaje sobre la intensidad? O sea, 12 voltios dividido 620 por 10 a la menos 3 amperios. 620 exponente a la menos 3, pues me da una resistencia de 19,35 ohmios. Bien, si no estoy equivocado, me parece que no. Porque nos dice miliamperios, ¿no? Miliamperios, ok. Una resistencia bastante poquita por si acaso, ¿eh? No sé qué clase de componente será este que se estén inventando, pero bueno. Detalles, ¿viene resistencia de este valor? No, las resistencias vienen desde de 18 salta a 22 ohmios. Así que, bueno, por teoría dejémoslo ahí, pero que sepan que lo mejor en el caso de que se construyera sería una de 22 ohmios. Aunque esto ya cambia el valor de la corriente, pero bueno. Ya tengo el valor de resistencia, es este de aquí. Este de aquí. ¿Para qué quiero eso? Porque necesito hallar el valor de la capacitancia, esta de acá. Bien, ahora, el voltaje que hay aquí es el mismo en valores máximos que el que hay acá. Los voltajes en paralelo son iguales. Es cierto que el capacitor tiene su propia fórmula para calcular el voltaje, porque recuerden que el voltaje en el capacitor está dado por... ahorita no recuerdo qué se le pone aquí, pero este es el diferencial del voltaje de entrada
sobre el tiempo. ¿Ok? Aquí no me acuerdo qué era, de verdad que no me acuerdo, pero bueno. Pero cuando está cargado en su totalidad el capacitor, cuando está en su capacidad máxima, el voltaje que tiene acá es el mismo que va a tener en este punto. Ahora, ¿qué voltaje hay en este punto? Sé que en este punto ahí ves el voltaje medio son 12 voltios. Pero a mí ya no me sirven eso, yo necesito trabajar con los valores de pico. Ok, como sé que van a ser los mismos aquí que acá, puedo usar la formulita que me dice que el voltaje medio... Ah, no, mentira, me estoy chipando aquí feísimo. Pinche Auxi, ¿no? Ya, como sea. El factor de riesgo voy a usar. ¿Por qué? Porque les había explicado antes, ¿no? De que no me sirve aquí las fórmulas que teníamos para valores medios y valores RMS. Ok, el factor de rizo yo sé que es el voltaje en RMS dividido el voltaje de salida de CD. Ahorita les explico esto. Este voltaje sub 0 CD, en realidad lo voy a borrar este sub 0 para no confundirlo. Igual ya lo expliqué en el anterior ejercicio. Simplemente es ese, ¿no? Es el voltaje medio que ya sale del filtro, que es este de aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque me dice que el factor de rizo tiene que ser del 6%. O sea, tengo factor de rizo, tengo el voltaje medio, puedo hallar este voltaje de rizo pico a pico. ¿Para qué? Tranquilos, ya vamos a ver. Ok, despejemos. El voltaje de rizo en RMS va a ser igual a el voltaje medio por el factor de rizo. Ahora me lo está dando como 100%, ¿ok? Yo para deshacerme de ese porcentaje, lo único que hago es dividirlo entre el 100%, ¿no? El porcentaje que hay aquí, que es el 6%, se van a ir los porcentajes y me va a quedar el valor numérico que quiero. RMS va a ser igual a 12 voltios multiplicado por 6 sobre 100. Eso me va a dar 0,72 voltios. ¿Ok? ¿Para qué esto? Porque ahora yo voy a hallar, fijémonos en esta onda de acá. Esta forma, fíjense que, y esto es por teoría, ¿ok? Para no complicarse tanto la vida, porque la verdad que el análisis que se realiza aquí es muy complicado, pero el tratamiento que se le da a este rizo para hacer este cálculo es imaginarse pues que esto es una onda sinusoidal. ¿Ok? Que sí, que no, que parece que está muy mal, pero como estos voltajes de rizo suelen ser muy pequeños, ¿ok? Se les puede tratar como si fueran una onda sinusoidal. Entonces, para este caso, para aquí, me vale usar la expresión de que, entonces, si yo tengo un valor en RMS y estoy dándole un tratamiento de onda sinusoidal a este voltaje de rizo, yo sé que para una onda sinusoidal, el voltaje en RMS es igual a esto era el voltaje máximo sobre raíz de 2, ¿no? Eso está entre las fórmulas que les dio el ingeniero para una onda sinusoidal.
Ok, yo lo que quiero es saber el voltaje máximo o el voltaje pico. ¿De qué? Del rizado. Bueno, R minúscula del rizado. El voltaje pico no va a ser más que la raíz de 2 multiplicado el voltaje de rizo RMS. ¿Bien? O sea que el voltaje de rizo pico, únicamente estoy diciendo que es este máximo, tomando en cuenta que yo estoy acá, en esta parte es el BRNRMS, es esa línea media, que no es que esté a la mitad de la onda tampoco, pero es muy cercana a la mitad. Se lo usa desde aquí hasta acá arriba, ese es el voltaje pico que estoy hallando. Sí, son consideraciones, o sea, son asunciones que se hacen respecto a eso, pero es que de otra manera hacer los cálculos es complicadísimo. Eso ya se hace con software y demás. Para cálculos así, en los libros y en la literatura, se hace de esta manera, ¿ok? Se hacen esas asunciones. Bueno, que raíz de 2 por 0,72. El voltaje de rizo pico va a ser igual a raíz de 2 por 0,72. No son más que 1,018 voltios. Pero yo necesito el voltaje de rizo pico a pico, porque lo que estoy intentando hacer es llegar a la fórmula que usé antes, en la que yo usaba esto, porque tengo la corriente que pasa a través de la carga. Ahorita voy a hallar el voltaje de rizo pico a pico. La frecuencia, yo ya sé que si estoy empezando a trabajar, yo ya sé que estoy empezando a trabajar con una frecuencia de 50 hercios, que es la que estoy tomando, y ya les expliqué que ni el trafo, ni el rectificador, ni el filtro altera la frecuencia de la onda. ¿Ok? Lo único que sucede es esa consideración que ya les expliqué de que si es de onda completa, en la fórmula se usa 2 veces esta frecuencia y si es de media onda se usa la misma que está aquí. Sí, son consideraciones, así que está bien que esté grabado porque así si no me entienden ahorita y tampoco me quieren preguntar, lo pueden ver el video varias veces hasta que lo entiendan, ¿no? De todas formas, pregúntenme si en algún punto se perdieron. Bueno, ¿cuál es el voltaje pico a pico entonces? El voltaje pico a pico es 2 veces el voltaje pico. O sea, el voltaje de aquí hasta acá abajo, si yo tengo esta mitad y yo quiero todo el valor, pues le añado la mitad que le falta. Eso está representado aquí. Esto es el de rizo. Aquí le pongo una R y una R, que ya no quiero borrar. Voltaje de rizo pico a pico va a ser 2 veces lo que acabo de encontrar, que son 1,018 voltios. Esto es un paréntesis. No me deja escribir eso abajo. Ocultar. Ya, ahora sí. Esto me va a dar por 2, son 2,036 voltios. ¿Y todo esto para qué? Para hallar el valor de capacitancia. La capacitancia va a ser la corriente que pasa a través de la carga multiplicada la frecuencia. En este caso, haciendo el despeje, aquí abajo iría el voltaje de rizo pico a pico, ¿no? Sube a multiplicar, baja a dividir. ¿Qué valor de capacitancia voy a tener entonces? Son 620 miliamperios dividido. ¿Qué frecuencia? ¿En qué estoy? Estoy en un rectificador de onda completa. Entonces esta frecuencia va a ser el doble de la frecuencia. Esto indicaré. Esta frecuencia tiene que ser el doble de la que estoy usando. Repito, ni el trafo, ni el rectificador, ni el filtro me alteran
ni el periodo y por lo tanto ni la frecuencia de la onda. O sea, 100. Igual que lo tengo, ¿verdad que lo tengo que escribir, no? Paso por paso. 620 por 10 a la menos 3 dividido 100 hercios multiplicado 2,036 voltios. $100 por lo que encontré. Esto no es más que un capacitor de 3044 microfaradios o de 3 milifaradios, pues no sé cómo lo quieran dejar ustedes, cualquier notación es válida. Detalles que les quiero decir, pues que no venden capacitores de 3000 microfaradios, venden de 1000 microfaradios. De 1000 se saltan a 4700, o creo que es de 2200. El tema es que ya verían ustedes cómo le hacen, ¿no? Quizás si se cobran 3 de 3000 microfaradios, lo ponen en paralelo las capacitancias se suman y obtendrían 3000 microfaradios. Bueno, consideraciones de diseño. Esta es la capacitancia entonces que tiene que tener todo mi rectificador idealmente. Ok. ¿Qué más tengo que hallar? Ayer la capacitancia, ahora tengo que hallar qué voltaje hay en este punto y saber qué voltaje hay acá. Y una vez que haya qué voltaje hay aquí, este voltaje en estos puntos de entrada al rectificador es el mismo que el voltaje que va a haber en estos dos puntos. Y una vez que tenga este voltaje en este punto y sabiendo lo que me da CRE, voy a poder hallar la relación de transformación del transformador. Vaya redundancia. Ok. ¿Qué había dicho antes yo acá? Acá. Había indicado que la onda rectificada, ¿no? La verde, el filtro toma el valor máximo que tiene la onda rectificada, ¿no? Si bien después sufre un rizado, pero mantiene el valor máximo que tiene el capacitor, es el mismo valor máximo que tiene la onda rectificada que sale del rectificador. O sea, que si acá yo asumí o ya expliqué el por qué, lo que tengo aquí es lo mismo que lo que tengo acá, obviamente que lo que tengo acá en estos puntos, seguimos estando en paralelo, va a ser lo mismo. O sea, que el voltaje máximo a la salida del rectificador, ¿ok? Es igual al voltaje máximo que alcanza el capacitor, que ¿cuánto es? Que es igual al voltaje máximo que tiene aquí la resistencia. No había hecho ya la transformación yo. Aquí está. ¿Dónde? Bueno, para no chiparlo, lo voy a hacer acá. Va a ser igual a la raíz de 2 multiplicado el voltaje máximo, al voltaje a ver, que me estoy yendo me estoy confundiendo demasiado ahorita, ahora sí. Este de aquí, el BCD, allá, ok. Ahora, como estoy diciendo, bueno, todo lo que dije antes acerca de que los voltajes máximos tienen que ser los mismos, ¿cuál es el voltaje que sale de la onda rectificada? Ahora sí puedo usar la fórmula de el voltaje CD,
porque ya estoy en la parte de rectificación, es 2 veces el voltaje máximo dividido pi, que esa es la fórmula de voltaje medio para un rectificador de onda completa, ¿no? Reemplazo simplemente el voltaje máximo, va a ser igual entonces a el voltaje CD por pi dividido 2. ¿Por qué no usé esta fórmula en la anterior? Porque estaba con el capacitor, ¿ok? Tenía que asumir otras fórmulas para hallar el valor de capacitancia. Ahora, como ya estoy en el filtro y yo sé que los valores picos son los mismos para el capacitor, para la resistencia y para la salida del filtro, ya uso esta fórmula sin ningún problema. Esto va a ser voltaje en CD es 12 por pi dividido 2, son 18,849 voltios. Bien. Ahora, ese es el voltaje. Lo voy a dibujar de todas formas acá. Ese es el voltaje que sale del capacitor, ¿no? Recuerden, estoy en la salida del capacitor ahorita. Es esto. Yo necesito qué voltaje entra. Este es el voltaje de salida del rectificador, este verde. Son los 18. Ahí debía haberlo escrito con verde. Son los 18,849. A la salida. Yo quiero saber cuándo tienen la entrada. ¿Por qué es menor? Recuerden que en voltajes pequeños, menores a 100 voltios, tengo que considerar la caída que sufre por los diodos. Entonces, en el caso ideal, el voltaje de entrada de mi rectificador es lo mismo que el voltaje pico, ¿ok? Estoy en valores máximos. El voltaje pico, ahí igual se los pongo aquí, es igual al voltaje de salida pico. Pero para voltajes bajos, este voltaje de salida, ¿ok? Si mejor así, voltaje de salida pico es igual al voltaje de entrada pico menos, ¿cuántos en el rectificador de onda completa? Son 1,4 voltios. ¿Por qué? Por el consumo de los dos diodos que trabajan cada uno en cada mitad de onda. Y lo que quiero saber es el de entrada. Bueno, es lo que tengo a la salida sumado los 1,4 voltios. El voltaje de entrada pico son esos 18,84 voltios más 1,4 voltios. Son 20,24 voltios. Esto, lo que tengo a la entrada del rectificador. ¿Ok? Ahora, ya lo tengo. Tengo esto a la entrada del rectificador, los 20 voltios. Que va a ser lo mismo que me está entregando esta parte del trafo. O sea, ahora ya tengo, y pues por último y lo dibujo, ya que ¿qué más da? Ya llegué al trafo, que es lo único que me falta analizar. Aquí tengo 20,24 voltios. Recordemos que estamos en voltios máximos, voltaje pico. Acá ¿cuánto voy a tener? Acá tengo 311,126 voltios y ambos están a 50 hercios. Eso no cambia. ¿No crea 220? Sí, estoy tomando, pero el valor pico es 220 multiplicado por raíz de 2. Recuerden eso.
Y tenía la formulita que voltaje del primario sobre voltaje del secundario es lo mismo que n número de vueltas del primario sobre el número de vueltas del secundario. O sea, 311,126 voltios sobre 20,24 voltios es lo mismo que esto. O sea que si yo hago un transformador de 311 espiras del primario y 20 espiras del secundario, ¿ya me sirve? Sí, ya te sirve. Sirve. Pero lo normal es hacer la división, ¿no? Lo normal es hacer la división, 311,126, de forma que aquí te da 15,36, 4, dividido 1, ¿no? Porque realizó la división y pues me da, estoy haciendo una división exacta dividido entre 1. Y esta sería tu relación de transformación. O sea que por cada 15,3 vueltas que le des al primario, al secundario tenés que darle una vuelta para que los 311 voltios te lo transforme a 20 voltios. Obviamente, y aquí otra paréntesis para hablarles un poco de lo que sucede en la realidad, vos no das 15,364 vueltas, vos das o 15 o das 16 vueltas. En este caso lo ideal sería que le des 16 vueltas. Te va a variar, sí, te va a variar, quizás aquí no te dé 20,24, te va a dar 20 voltios capaz probablemente. Consideraciones de diseño nuevamente, pero exactamente sería esto. Y ya si quieren un número exacto, la relación sería de este tipo, de 15 a 1. Con eso ya tengo la relación de transformación y ahí termina mi ejercicio. ¿Cómo sé que terminó? Tengo todo. Tengo el voltaje que me ingresa, la relación de transformación del transformador, vaya, el voltaje que voy a rectificar, el voltaje rectificado, el valor del filtro, que es el capacitor, y el valor de la resistencia, de la carga. Ya está, eso es todo. Esto, la capacitancia y esos serían los tres valores principales que tenés que tener en cuenta cuando cuando realizas un rectificador. ¿Alguna pregunta? Ustedes tienen que hacerme háganme el de media onda, ¿ok? Y el de tráfico intermedio, capaz y lo explico en la siguiente clase porque ahorita ya quiero explicar el ejercicio 3 y el 4 que son más rápidos y pues ya los dejo libres. Bueno, si no hay preguntas, considera un rectificador de media onda alimentado con tensión de 16 voltios y 50 hercios represente las trazas de los voltajes sobre la carga de 300 ohmios y sobre el diodo. ¿Qué es esto? Dibujar. Es lo que hemos estado haciendo todo el rato, pero ahora me lo está exigiendo. ¿Qué me dice? Se alimenta con una tensión de 16 voltios y 50 hercios, ¿no? O sea, alterna, obviamente. Ah, de media onda, ok. De 16 voltios y 50 hercios. ¿Qué clase son esos 16 voltios, pues? Si te dice que está siendo alimentado con 16 voltios, una tensión de alimentación, esas tensiones de alimentación usualmente son las RMS. ¿Ok? Repito, es lo que medís cuando vos a cualquier voltaje le estás... Cuando con el tester medís voltajes, ¿no? Yo voy a asumir que es de ese tipo, ¿ok? Usualmente es así, entonces me está dando un voltaje RMS de 16 voltios, ¿no?
Esta es la onda sinusoidal como tal, ¿ok? Quiere decir que su valor máximo de una onda sinusoidal es 2 veces el valor RMS sobre pi, porque estoy en la onda sinusoidal, ya estoy hallando eso. Pues esto va a ser 2 veces 16 dividido pi. Estos son Dios, esto está malísimo. Pero bueno, que nadie me corrija. Bueno, yo soy el auxiliar, ¿no? Ah, ok. Voltaje RMS es 2 veces el voltaje máximo dividido pi. Lo que yo tenía que hacer es despejar el voltaje máximo, que esto es pi medio multiplicado el voltaje RMS. Claro, el voltaje máximo me había salido 10. Nunca puede ser el voltaje máximo menor que el voltaje eficaz. Ahora sí, pi sobre 2 multiplicado 16. Ok, tiene más sentido ahora, son 25,13 voltios pico. Máximo pico es lo mismo, es lo que me llega acá. Tienen que hacer este dibujo ustedes y este cálculo, ¿no? E indicar aquí que acá hay 25,13 voltios. También podrían hacer, veámoslo con negro igual, porque estamos en la misma onda. Dibujan una línea punteada un poco más arriba de la mitad. Bueno, no punteada, segmentada. Que estos son los 16 voltios de voltaje eficaz. Ahora dibujemos cómo es la onda rectificada con el rectificador de media onda. Yo sé que va a venir así. En el semiciclo negativo no existe. Un poquito menos del valor pico. En el semiciclo negativo no existe. Ustedes lo van a dibujar bien, ¿ok? No este dibujo igual y... Esa es mi onda, el voltaje que sale del rectificador, que es de media onda. ¿Qué pasa con ese rectificador de media onda? Pues que el voltaje máximo, fíjense que seguimos en valores de voltaje menores a 100, 200 voltios, son pequeños. Ese voltaje rectificado, llamémosle, va a ser igual a el voltaje máximo. Idealmente debería ser así, con lo único que haga es rectificar, sin alterar nada de la onda. Pero yo sé que ese diodo me está consumiendo por cada ciclo de trabajo, ¿cuánto me consume? Como es un solo diodo, solamente me están consumiendo 0,7 voltios. Porque aquí consume y acá es 0. Aquí consume y acá es 0. En cambio, el de onda completa, aquí consumía 0,7 y aquí consume, acá es 0. Aquí consume, acá es 0. El de onda completa, ¿qué hacía? Consumía aquí y consumía aquí. Por eso era 0,7 más 0,7. En este caso es solamente menos 0,7. No hay por qué multiplicarlo 2 veces. El voltaje rectificado es pues 25,13 menos 0,7. Todo esto son voltios. Que en este caso de media onda, pues sí es sumamente despreciable. Bueno, igual y no. 24,43 voltios. ¿Ok? Y lo dibujan ustedes y lo indican aquí. En este caso tendría que indicar yo
Le hago unas líneas así e indico que aquí hay 24,43 voltios. Las trazas de los voltajes sobre la carga de 300 ohmios y sobre el diodo. No me indica que, en este ejercicio 3 no me indica que haya un filtro ni nada, no hay un filtro. Eso es para el 4 que vamos a llegar a hacer. En este caso no hay un filtro. O sea que lo que va a ver la carga, ¿ok? Lo que va a ver la carga, pues es la misma onda amarilla, simple y llanamente. Esto le va a llegar a la carga. Para que se note mejor, lo voy a hacer acá abajo. El de la carga, ¿no? Lo que le llega a la carga, esto es de, esta gráfica es voltaje versus tiempo, por si acaso. Voltaje versus tiempo. ¿Qué le llega a la carga? Pues la carga va a ver lo mismo, lo que está saliendo por el rectificador. Eso va a ver la carga. O sea, está 0. Está 0. Está 0. Ustedes tienen que hacer estos dos dibujos bonitos, ¿eh? ¿Cuánto le llega a la carga máximo? Pues le llega lo mismo que está saliendo del rectificador. ¿Cuánto sale del rectificador? 24,43 voltios. Bien. Esto es lo que ve la carga, todo esto. Y la línea amarilla es lo que está viendo el diodo, ¿ok? Esto ve el diodo. Y lo que me está entrando es la onda negra. Bien, y eso sería todo en realidad. Bueno, aquí igual ustedes podrían ponerle, si es una onda de 50 hercios, y me imagino que se lo dan para que lo coloquen ahora que lo pienso. Esto debería estar acá. No lo he hecho perfecto, obviamente. Si la frecuencia es de 50 hercios, ¿cuánto es mi periodo? Mi periodo va a ser de 1 sobre 50, 0,02 segundos. O sea que aquí es T, aquí es 2T, aquí igual es T, aquí igual es 2T. O sea que de aquí hasta acá han pasado 0,02 segundos, hasta acá han pasado 0,04 segundos, no se está viendo. Hasta aquí han pasado 0,02 segundos, 0,04 segundos y así sucesivamente. En un segundo, ¿cuántas de estas repeticiones voy a tener? 50. Esa es la frecuencia. Y lo mismo va a ser lo que ve la carga. Recuerden que los rectificadores no alteran la frecuencia de la onda. Y este sería el ejercicio 3. Es dibujar y hagan este cálculo para que se sepa que pues lo hicieron ustedes, ¿no? Y el 3 ya se los hice, ahora que lo pienso, porque eso no tiene incisos, así que bueno, ya está ahí. Y por último el 4, que dice repita lo mismo que el 3, pero añadiendo un filtro de 500 microfaradios. Y ya con esto creo que nos vamos a ir. Bueno. Primero dibujo la onda que me está entrando. ¿Qué me entra el rectificador? Una onda cualquiera que es sinusoidal. Lo mismo que el anterior, ¿no? Me daban un voltaje en CD, bueno, que ya asumo que es el voltaje medio, porque es el que, cuando hablan de fuentes de alimentación, es el que está botando, el sinusoidal. Lo tengo que transformar en un voltaje pico, que ya vi que no es más que pi medio, sí, ¿no? Pi medio por el voltaje CD. Mentira, no es CD, es RMS, perdón. No sé si acá atrás lo hice igual. No, aquí está bien, RMS.
de RMS. Es una onda sinusoidal. Se usan valores RMS. ¿Se pudieron descargar el PS Spice? Yo sí. Ya, perfecto. Lo he estado viendo y les digo algo, es horrible. Como simulador es horrible no me gusta para nada. No es nada intuitivo, ¿no? No, no, es feísimo. Mm, Pero bueno, es lo que el ingeniero usa, así que lo vamos a tener que usar, ¿no? Yo ya lo tengo, yo igual lo he estado viendo y por eso les digo que es muy feo, pero bueno. Bueno, el voltaje máximo es el mismo, obviamente, ¿no? Es el voltaje que tiene la onda sinusoidal en su pico, ¿no? En su punto más alto. 25,132. ¿Qué ve el diodo? El diodo va a seguir viendo lo mismo que antes. Un poquito menos por el consumo que tiene el diodo. Llega a cero. Un poquito menos por el consumo que tiene el diodo. Llega a cero. Y bueno, así sucesivamente. ¿Qué valor tiene acá? Es el que ya hallamos, ¿ok? Lo voy a colocar, ustedes sí háganlo el cálculo nuevamente, ¿no? Porque es otro ejercicio. Yo no, pues porque para hacerlo más rápido. Había dicho que los voltajes rectificados eran 24,432 voltios, ¿no? Este amarillo. Madre mía, pero bueno. Ahora, ¿qué pasa después de la rectificación? Entra al filtro. El filtro ya lo voy a dibujar aparte para que se vea. Aunque para que se note, lo mejor es que lo dibuje encima, ¿ok? Ahora que lo pienso. Con otro color claro. Uno que se note un alto contraste azul. ¿Qué hace el filtro? Que ya les había explicado antes. Pues se carga. ¿Hasta qué máximo? Hasta el del rectificador, ya no el de la onda negra. Ahora aquí sí sirve saber los periodos. Habíamos dicho que por cada periodo, ¿no? Aquí es un periodo, aquí es otro periodo, y aquí es 3T y así sucesivamente. Ok, ¿cuándo se va a descargar el capacitor? Teníamos nosotros que el tiempo de descarga es 5 veces R por C. Eso de la primera ayudantía a la segunda, creo. Pero bueno. 5 veces que, ¿cuánto es valor de mi resistencia? Me decía que era de 300 ohmios. Al fin una resistencia normal, no como todos los otros valores que han sido bien pequeños, bien raros. Y el capacitor es de 500 microfaradios. Creo que de este igual hay comercialmente, no me acuerdo. No, no hay, pero bueno. 5 por 300 por 500 elevado a la menos 6 es micro. Son 0,75 segundos que se tarda en descargar el capacitor. ¿Para qué? Yo sé que mi periodo, ¿cuánto era? Mi periodo, habíamos dicho que era 1 sobre los 50 Hz, que son 0,02 segundos. Ok, ahora, si un periodo son 0,02 segundos, ¿cuántos periodos aproximadamente, no? Es ese tiempo de descarga de 0,75. Regla de 3 simples, ¿ok? Yo quiero hallar esto es X, esto es X. Pues nada, es 0,75 dividido 0,02. Pues es un tiempo muy grande, ¿eh? Son 37,5 periodos. O sea, 3 periodos, acá sería 4, 5, 6,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y ucha, que sería largo llegar hasta allá. Por eso les digo que en realidad estos filtros con el capacitor ya es bueno, porque esta línea, fíjense que el tiempo que tarda prácticamente me está diciendo que es así, porque luego va a ir bajando, 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 hasta que llega a ese 37,5 periodos, 37,5 T, y ahí llega a cero. O bueno, se considera que llega a cero, eso es tema para otro momento. Entonces fíjense que ya este capacitor pues está bastante bien, ¿no? En hoja, pues si pueden hacerlo, creo que ni a un cuadrito da, ¿no? Para que dibujen los 37 periodos. Quizás si lo hacen ¿cómo se llama esto? Hay 37 cuadros acá. Creo que hay 37 cuadros. Intenten hacerlo ¿cómo se llama esto? En horizontal, la hoja. Creo que una cuadriculada de carta sí tiene 37 cuadros. E intenten dibujarlo hasta el final. Acá dibújenlo los 37,57 periodos. O lo hacen a escala igual para que se pueda. Porque la idea es mostrar que esta línea, en caso de que no existiera carga, en caso de que no se le diera más energía, pues va a decaer, va a decaer, va a decaer, va a decaer, va a decaer hasta llegar a cero. Cosa que no sucede porque constantemente le estamos metiendo. Llega aquí y le metes energía y después la entrega. Pero como lo que este ejercicio quiere es el dibujo, por eso les digo que lo hagan lo más preciso posible. Este decaimiento, que tiene que ser cuando acá llega a 37,5, intentan hacerlo. Para eso para eso da los valores el ejercicio. Aunque también me imagino que debería valer con que ustedes lo hallen, ¿no? Este es el tiempo que va a tardar en descargarse. ¿Por qué le puse 0,75? Ah, no, está bien, está bien, está bien. Esto es cuando yo lo comparo con los periodos, ¿no? Como el periodo es pequeño, pues esto es grande comparado con esto pequeñito. Pues va a seguir y se va a seguir descargando y así va a seguir. Entonces tengo lo que ve el diodo, ya tengo lo que ve mi filtro. ¿Y qué ve la carga? La carga ve lo mismo que el filtro, ¿ok? Eso ya lo vimos, ya debería quedar sobreentendido después de haber hecho los ejercicios, pero bueno, la carga va a recibir y después va a ver esto la carga. Si llegamos a ir al laboratorio y y trabajamos con el osciloscopio, van a ver que eso ve la carga. ¿Ok? Hagan estas líneas punteadas también, indiquen que ambas gráficas que las están haciendo pues tienen el mismo periodo y la misma frecuencia por consiguiente. Que aquí, pues acá también va a tener. Y esto es lo que le pide el ejercicio, ¿ok? Es diferente, vean, que lo de acá, ¿no? Esto es sin filtro, lo que ve la carga sin filtro, y lo que ve la carga con filtro. Y eso sería todo su tarea, chicos. Lo que les quedaría hacer a ustedes es que me hagan el ejercicio 1 con media onda, háganme el ejercicio 2 con media onda también, y pues yo creo que este de transformación con derivación intermedia lo voy a explicar la siguiente clase, ¿bien? Hemos hecho el 3 y hemos hecho el 4. ¿Ok? Pues en cuestión de ayudantías, eso sería todo porque no creo que tengamos tiempo para que les muestre el PS Python. ¿Cuántos lo tienen ya instalado aquí de los que están aquí? Voy a terminar ya la grabación de todas formas, ¿ok?